En este vídeo vamos a explicar qué es el pie plano, qué tipos de pies planos hay y cómo saber si el pie plano de tu hijo es normal o por el contrario tiene que ser tratado por un especialista porque sea patológico. Y para terminar responderemos a la famosa pregunta de ¿entonces mi hijo puede usar calzado respetuoso o no? Soy Alejandro, el podólogo del Pijamita Rosa, y con esta cuenta trato de dar información a papás y mamás sobre la salud de los pies de sus peques. Vamos a comenzar definiendo qué es. El pie plano infantil es un conjunto de signos y síntomas que principalmente se caracterizan por la ausencia de ese puente del pie, de ese arco plantar. Dicho esto, tener pie plano en nenes pequeños debería de ser lo normal, vamos, de hecho debe ser lo normal, y conforme vamos creciendo y nos vamos acercando hacia los 6, 7, 8 añitos de edad, tendremos que empezar a ver cómo ese arco del pie se va formando. Y el hecho de que los peques suelan tener pie plano se debe principalmente a dos cosas. Primero, la grasita del pie. Sobre todo cuando hablamos en bebés que suelen tener mucha grasita en el pie y a nivel visual dan un aspecto de pie plano. A este tipo de pies lo solemos denominar floppy feet o floppy foot. Madre mía, cómo llevo el inglés. Pero realmente son pies más rechonchitos que otra cosa. La segunda cosa es que los peques suelen tener un pie débil. Y es que al igual que un bebé no es capaz de levantar y erguir la cabeza porque la musculatura del cuello aún está desarrollándose, cuando empezamos a dar nuestros primeros pasos y durante los primeros años de vida, las estructuras, músculos, ligamentos, etcétera, que van a dar soporte al arco del pie, aún están desarrollándose. Por lo tanto, no tienen ni la fuerza ni la capacidad de mantener al pie en esa posición como cuando somos adultos. Pero ojo, que el pie plano pueda ser normal no significa que siempre lo sea. Y aquí es muy importante no valorar simplemente el aspecto visual de ese pie plano, sino la función. Al final, lo más importante de los pies es cómo funcionan, ¿no? Para ello, os voy a explicar en qué consiste la clasificación del pie plano en cuanto a su flexibilidad. Hay tres tipos: flexible, semiflexible y rígido. Esa flexibilidad nos hace referencia a los grupos musculares que funcionan en ese pie. Y para valorarlo vamos a utilizar dos tests. El primer test que usaremos es el de levantar el primer dedo del pie, más conocido como test de Jack. Con esta maniobra lo que vamos a valorar es la función de una estructura súper conocida y súper importante como es la fascia plantar. Para que ubiquemos dónde está esta fascia plantar nos tenemos que imaginar el arco del pie y justo por debajo esa banda elástica como si fuera un guante elástico. Esa es la fascia plantar. Para entender el funcionamiento de esta estructura tenemos que entender que tenemos tres fases en la marcha cuando estamos caminando: fase de apoyo de talón, fase de apoyo medio y la fase de despegue. Entonces nosotros cuando venimos de la fase de apoyo de talón a la fase de apoyo medio, este arco del pie colapsa, digamos que se aplana, y a la que se aplana la fascia plantar, ese guantecito elástico que estábamos comentando antes, se estira, se carga de energía. Y cuando pasamos de esa fase de apoyo medio a la fase de despegue digital, donde levantamos el talón, es como si después de haber estirado ese guante elástico, esa fascia plantar, soltáramos de la parte de atrás y toda esa energía se usara para volver a generar arco del pie y rotar la tibia hacia afuera, para volver a entrar caminando por la parte lateral, que es como deberíamos de entrar, un poquito lateral, volver a pronar hacia adentro, que se aplane el arco, que se vuelva a estirar la fascia y empezar otra vez en este ciclo. Y este mecanismo se llama mecanismo de Whiplash. No hace falta que te quedes con el nombre, pero sí en cómo funciona. Y esto hace que cuando vayamos a dar el siguiente paso dejemos el pie en una posición óptima. Espero que se me haya entendido. Entonces, volviendo al test que estábamos explicando para saber si el pie de tu peque es normal o no. Cuando vamos a levantar el primer dedo de nuestro peque, estamos simulando esa fase de despegue. Y si la fascia funciona bien, tenemos que ver esos dos movimientos, cómo se nos genera arco en el puente del pie y cómo la tibia hace un movimiento de rotación hacia afuera. Como por ejemplo en el vídeo que os he estado enseñando, donde a este peque sí que le funciona la fascia plantar. Para que tengas una comparación, aquí te voy a enseñar un pie de un peque que no le funciona la fascia plantar. Y si te fijas, cuando levantamos el primer dedo,
ni el arco del pie ni la tibia se inmutan, apenas hay nada de movimiento. Por lo tanto, ya nos está diciendo que ese mecanismo no está funcionando correctamente. Diremos que este test es negativo si hace los dos movimientos y positivo si no hace alguno de los dos. Y ojo, porque aquí positivo no quiere decir bueno, quiere decir que no hemos pasado este test. Bien, y ahora continuemos con la siguiente maniobra a valorar, el test de ponerse en puntillas, o como dicen los traumatólogos, test de Rodríguez Fonseca, o como van a decir mis compañeros podólogos, Hill Rice Test. Pero bueno, ¿para qué os voy a liar con nombrajos raros si es ponerse de puntillas? Cuando nos ponemos de puntillas estamos estimulando el músculo tibial posterior. Este músculo es uno de los más importantes a la hora de dar soporte al arco plantar. Y cuando está débil solemos ver pies planos, sin arco plantar, y valgos, con el talón vencido hacia adentro. Y para saber si este músculo funciona bien, tenemos que ver cómo cuando nos ponemos de puntillas, el talón pasa de estar caído hacia adentro, es decir, en valgo, a la posición contraria, es decir, varo. Esto es porque este músculo se contrae y ayuda a cambiar la posición del talón. Por lo tanto, en el vídeo del primer peque, al cambiar la posición del talón nos quiere decir que ese músculo funciona bien. Pero fíjate en el vídeo de este otro peque, como cuando se pone de puntillas, el talón sigue vencido hacia adentro, en esa posición que decimos de valgo. Por lo tanto, aquí ya sabemos que ese grupo muscular no está funcionando correctamente. Bien, y con el resultado de estos dos test ya podemos clasificar el tipo de pie plano que tiene nuestro peque. Si los dos test han dado negativo, es decir, que hace los movimientos, por lo tanto ese pie funciona correctamente, decimos que es un pie plano flexible. En el caso de que un test sea positivo y otro negativo, diremos que es un pie plano semiflexible. Y en el caso de que ambos sean positivos, es decir, que no funcionen bien, diremos que es un pie plano rígido. Y a mayor rigidez según esta clasificación, peor pronóstico de mejora. Y para que quede súper claro qué es esto de la función del pie, voy a utilizar el ejemplo de la puerta, que seguro que me habéis visto usar en muchos otros vídeos. Imagínate que un músculo es una puerta y su función es abrirse y cerrarse. Cuando tenemos una desventaja biomecánica, es como si la fuerza para cerrar esa puerta la aplicáramos en lugar de en el pomo, en la bisagra. Obviamente vamos a tener que hacer mucha más fuerza para poder cerrarla. Y por otro lado, si tenemos poca fuerza y encima se nos exige más esfuerzo por tener que empujar desde la bisagra en lugar que desde el pomo, pues esa puerta no va a cerrar bien. En pocas palabras, ese pie no va a funcionar correctamente. Por eso es súper importante hacer ejercicios para fortalecer las estructuras específicas del pie plano, para que ya que empujamos desde la bisagra, por lo menos tengamos fuerza suficiente para poder cerrar esa puerta. Estos ejercicios específicos para el pie plano infantil te lo dejaré por aquí o por aquí, cuando los tenga grabados. Si aún no los tengo grabados, pídemelo en comentarios. Leo todo. Espero que esta metáfora símil de la puerta se haya entendido. Y ya casi llegando al final del vídeo, una vez sabemos qué tipo de pie plano tenemos, nos falta lo más importante, que es saber las causas que generan que ese pie sea plano. Aquí ya entra en juego una buena valoración en consulta, más allá de estos dos test que acabamos de explicar. Hay muchas causas que pueden estar relacionadas con un pie plano, como pueden ser hipotonías, como puede ser hiperlaxitud, que hacen que la estructura de ese pie pueda estar más caída de lo normal, pasando por huesos que están unidos, osteosíntesis, hasta la orientación de los huesos que pueden influir en la función de la marcha, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, las cosas que pueden causar un pie plano es otro vídeo y si lo tengo grabado te lo dejaré por aquí o por aquí. Y si aún no lo he grabado, pídemelo en comentarios. Y por último, la pregunta del millón. Si mi hijo tiene pie plano, ¿puede utilizar calzado respetuoso? Si el pie de tu hijo es flexible y no sospechamos que haya ninguna otra causa que esté influyendo en ese pie plano, 100% sí que puede utilizar calzado respetuoso, ya que será un pie plano flexible fisiológico, es decir, lo normal. Si por el contrario el pie de tu peque es patológico, porque es semiflexible, porque es rígido, porque a lo mejor, aunque sea flexible, hemos encontrado una causa que podemos relacionarla con el pie plano. Habrán muchas ocasiones en las que sí podamos utilizar este tipo de calzado, pero también habrán algunos casos en los que necesitaremos algunas características estas, como más consistencia en la parte de detrás,
Eso ya va a ir en función del podólogo que haya estudiado bien ese caso concreto individual y habrá que seguir sus recomendaciones y tratamiento. Pues nada, familia, eso es todo por hoy. Quiero que me dejéis en comentarios qué vídeos os gustaría ver, dudas que tengáis, en base a eso también podremos ir sacando vídeos. Y ya por último la promoción, ¿vale? Lehan es mi marca de calzado infantil respetuoso, tenéis link en la descripción y también pues paso consulta presencial. Os dejo todos los links dentro de aquí debajo de la descripción. Y ya por último, la última cosa así para hacerme publi, tengo una newsletter donde voy comentando cosas como las que hemos visto en este vídeo, pero muy cortitas. También te dejo el link en la descripción. ¡Chao!